En la noche del 17 de marzo de 1999, durante la primera jornada del crucero Paradise Dream en su travesía hacia las Bahamas, Carmen Vázquez, enfermera cardiovascular de 28 años, desapareció sin rastro alguno de su cabina 4B-227. Durante 26 años, su familia convivió con la incertidumbre más desgarradora que un ser humano puede experimentar: no saber qué había ocurrido con su hermana e hija. Pero en noviembre de 2025, un testimonio inesperado en una conferencia de seguridad marítima en Barcelona revelaría una verdad tan perturbadora que cambiaría para siempre todo lo que creían saber sobre aquella noche fatídica. ¿Cómo es posible que una enfermera experimentada desaparezca de un crucero con sistemas de seguridad avanzados sin dejar evidencia alguna? ¿Qué secreto guardaron las cámaras de seguridad que experimentaron una falla técnica inexplicable, precisamente durante la ventana temporal crítica? ¿Por qué los sensores de movimiento de las barandillas no registraron activación alguna durante toda la noche? Y más inquietante aún, ¿cómo es posible que 26 años después, alguien confesara conocer exactamente lo que había sucedido desde el primer momento? Si valoras casos reales como este, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte más historias que necesitan ser contadas. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo. Más adelante, te haremos una pregunta clave que solo quienes prestan atención podrán responder. Para comprender la magnitud de esta tragedia, debemos remontarnos a los días previos al viaje y conocer íntimamente a la familia Vázquez. Carmen había embarcado en Fort Lauderdale junto a su hermana menor Sofía, de 24 años, y un grupo de compañeras del Hospital General San Lucas para celebrar su reciente ascenso a supervisora de cardiología, un logro que había requerido años de dedicación y estudio especializado. Carmen no era una viajera cualquiera. Era una profesional meticulosa que llevaba consigo el pequeño estetoscopio dorado que su abuelo médico le había regalado al graduarse, una reliquia familiar que nunca se quitaba y que mantenía pulido con un ritual meticuloso cada mañana. Este objeto, aparentemente insignificante, se convertiría en una pieza clave del misterio que mantendría en vilo a investigadores durante más de 2 décadas. La familia Vázquez tenía sus raíces profundamente arraigadas en la medicina. El abuelo de Carmen, doctor Eduardo Vázquez, había sido cardiólogo en el Hospital Español de México durante 40 años, estableciendo una tradición médica que Carmen había continuado con orgullo. Miguel Vázquez, su padre, trabajaba como administrador hospitalario, mientras que Elena, su madre, había sido enfermera antes de dedicarse completamente a criar a sus hijas. Sofía, la hermana menor, también había seguido los pasos familiares estudiando enfermería, aunque su verdadera pasión se inclinaba hacia la tecnología médica. Las hermanas Vázquez compartían una relación extraordinariamente estrecha, forjada durante años de estudios compartidos, turnos nocturnos en el hospital y la pérdida prematura de sus abuelos maternos cuando Carmen tenía 20 años. El crucero Paradise Dream había zarpado de Fort Lauderdale el 17 de marzo de 1999 a las 4:30 de la tarde, con destino a Nassau, Bahamas. Era un transatlántico de lujo operado por Dream Cruise Lines, con capacidad para 2.847 pasajeros y 892 tripulantes, considerado uno de los barcos más seguros navegando por el Caribe en aquella época. El capitán Mark Stevens, veterano de 30 años de experiencia marítima, comandaba el Paradise Dream con una reputación impecable. Había navegado estas rutas caribeñas cientos de veces y conocía cada corriente, cada patrón climático y cada protocolo de seguridad como la palma de su mano. La cabina 4B-227, que compartían Carmen y Sofía, estaba ubicada en la cubierta intermedia, con vista parcial al océano. Era una habitación modesta pero cómoda, con 2 camas individuales, un pequeño escritorio y un baño privado. Carmen había organizado meticulosamente sus pertenencias, colocando su estetoscopio en el lugar de honor sobre la mesita de noche, junto a una fotografía familiar tomada durante la graduación médica de su abuelo. El primer día del crucero transcurrió con normalidad perfecta.
Las hermanas habían participado en las actividades organizadas durante el día, exploraron las cubiertas del barco y disfrutaron de la cena de gala en el comedor principal. Carmen llevaba su vestido azul marino favorito, el mismo que había usado para su ceremonia de ascenso en el hospital, y por supuesto, su estetoscopio dorado brillaba sutilmente bajo las luces del crucero. Durante la cena, Carmen había estado más animada que nunca. Había brindado con sus compañeras del hospital, compartido anécdotas sobre pacientes difíciles y planes futuros para el departamento de cardiología. Sofía recordaría más tarde cómo Carmen había mencionado específicamente que quería levantarse temprano al día siguiente para ver el amanecer desde la cubierta superior. Las cámaras de seguridad la registraron por última vez a las 11:47 p.m., regresando sola a su cabina después de la cena de gala. Las imágenes mostraban a Carmen caminando por el pasillo B4 con paso seguro, llevando su pequeño bolso de noche y sin mostrar señal alguna de angustia o comportamiento inusual. Lo que las cámaras no registrarían serían los siguientes 17 minutos cruciales. Entre las 11:50 p.m. y las 12:17 a.m., los sistemas de monitoreo del crucero experimentarían una falla técnica que los investigadores nunca lograrían explicar satisfactoriamente. A las 6:30 a.m. del 18 de marzo, cuando Sofía no pudo despertar a Carmen para el desayuno buffet que habían planeado compartir, el misterio comenzó a revelarse. La cabina estaba ordenada, la cama sin deshacer, el vestido azul colgado prolijamente en el armario. Pero Carmen había desaparecido, y con ella, el estetoscopio dorado que nunca se quitaba. Los gritos desesperados de Sofía resonando por los pasillos del Paradise Dream marcarían el inicio de una búsqueda que se extendería durante 26 años. El capitán Stevens activó inmediatamente el protocolo de emergencia Man Overboard, transformando el crucero de lujo en el centro de la operación de búsqueda marítima más exhaustiva de la década. El protocolo de emergencia Man Overboard transformó inmediatamente el Paradise Dream en un escenario de búsqueda coordinada que involucró a la Guardia Costera estadounidense, helicópteros de rescate y embarcaciones de apoyo durante las siguientes 72 horas. El capitán Stevens había desplegado 3 embarcaciones menores del crucero para rastrear las aguas circundantes, mientras que en el interior del barco, equipos de tripulantes inspeccionaban meticulosamente cada centímetro, desde los compartimentos de carga hasta las áreas de mantenimiento más remotas. Los sistemas de monitoreo del crucero revelaron anomalías desconcertantes que desconcertaron a los investigadores desde el primer momento. Las cámaras del pasillo B4 habían experimentado una falla técnica inexplicable precisamente entre las 11:50 p.m. y las 12:17 a.m., una ventana temporal de 27 minutos que coincidía exactamente con la desaparición de Carmen. Los técnicos en sistemas de seguridad nunca lograron explicar cómo múltiples cámaras interconectadas habían fallado simultáneamente sin que existiera evidencia de sabotaje externo o mal funcionamiento sistémico. Más inquietante aún, resultó el análisis de los sensores de movimiento instalados en todas las barandillas de cubierta. Estos dispositivos, diseñados específicamente para detectar cualquier alteración que pudiera indicar que alguien había pasado por encima de las barandillas, no registraron activación alguna durante toda la noche del 17 de marzo. Los ingenieros de la empresa fabricante de los sensores fueron llamados para verificar el funcionamiento de los sistemas, confirmando que operaban perfectamente y que habían detectado movimientos menores como aves posándose en las barandillas durante el resto del viaje. La investigación del FBI comenzó con el interrogatorio sistemático de los 2.847 pasajeros y 892 tripulantes que se encontraban a bordo del Paradise Dream. El agente especial Michael Thompson, especialista en desapariciones en embarcaciones, estableció un centro de operaciones temporal en el salón de conferencias del crucero. Durante 5 días consecutivos, equipos de investigadores documentaron minuciosamente las actividades de cada persona durante las horas críticas, buscando patrones
inconsistencias o testimonios que pudieran explicar lo inexplicable. Los resultados de estos interrogatorios produjeron un mosaico fragmentado de observaciones que parecían contradictorias. 3 pasajeros diferentes reportaron haber visto a una mujer que correspondía a la descripción de Carmen en la cubierta superior cerca de la medianoche, pero sus testimonios diferían significativamente en detalles cruciales como la ropa que llevaba y la dirección en la que caminaba. Un tripulante del turno nocturno afirmó haber escuchado conversaciones en español desde el área del pasillo B4 aproximadamente a las 12:15 a.m., pero no pudo identificar las voces ni recordar el contenido específico de la conversación. Paralelamente, los investigadores descubrieron irregularidades en los registros de acceso a áreas restringidas del barco. Durante la ventana temporal crítica, 3 tarjetas de acceso de tripulantes habían sido utilizadas para acceder al área de mantenimiento del nivel inferior, pero ninguno de los tripulantes correspondientes recordaba haber estado en esa zona durante esas horas. Estas tarjetas pertenecían al jefe de mantenimiento, Thomas Henriksen, al supervisor de limpieza nocturna y al técnico en sistemas de climatización. El análisis forense de la cabina 4B227 reveló una escena que desafiaba las explicaciones convencionales. La habitación estaba perfectamente ordenada, sin signos de lucha o alteración violenta. La cama de Carmen no había sido utilizada, su equipaje permanecía intacto y su documentación de viaje seguía en el mismo lugar donde la había colocado al registrarse. Sin embargo, faltaba completamente su estetoscopio dorado, el objeto que nunca se quitaba y que había sido visto por última vez en las grabaciones de seguridad cuando regresaba a su cabina. Los primeros días de la investigación trajeron una serie de pistas contradictorias que mantuvieron a los investigadores en una montaña rusa de esperanza y frustración. Un empleado del departamento de lavandería reportó haber encontrado un estetoscopio dorado en una de las máquinas, pero cuando fue examinado, resultó ser un modelo completamente diferente al de Carmen, perteneciente a otro pasajero médico que viajaba en el crucero. Un técnico de comunicaciones reportó haber detectado una señal de radio no autorizada durante la noche de la desaparición, pero el análisis posterior reveló que provenía de un barco pesquero comercial que pasaba a varias millas de distancia. La comunidad médica del Hospital General San Lucas respondió con apoyo incondicional a la crisis que enfrentaba la familia Vázquez. Los colegas de Carmen organizaron turnos para cubrir sus responsabilidades mientras la búsqueda continuaba, y el director del hospital estableció un fondo de emergencia para apoyar los gastos de la investigación. El doctor Eduardo Ramírez, jefe del Departamento de Cardiología, voló personalmente a Nassau para coordinar con las autoridades bahameñas y asegurar que la búsqueda continuara en territorio internacional. Durante las primeras semanas, Sofía experimentó una transformación psicológica que sus padres observaron con creciente preocupación. La enfermera de 24 años que había planeado el viaje como celebración familiar se convirtió gradualmente en una investigadora obsesiva, documentando cada detalle de la búsqueda y desarrollando teorías elaboradas sobre lo que podría haber ocurrido con su hermana. Sofía comenzó a estudiar protocolos de seguridad marítima durante las noches, convencida de que la clave para encontrar a Carmen estaba oculta en algún detalle técnico que los investigadores habían pasado por alto. Los padres de Carmen, Miguel y Elena, desarrollaron mecanismos de supervivencia diferentes pero igualmente destructivos. Miguel se sumergió en el trabajo administrativo del hospital, trabajando turnos dobles para evitar estar en casa donde cada objeto le recordaba a su hija desaparecida. Elena, por el contrario, dejó temporalmente su trabajo de enfermería y se dedicó completamente a coordinar los esfuerzos de búsqueda, contactando medios de comunicación, organizando grupos de apoyo familiar y manteniendo correspondencia constante con investigadores privados. La búsqueda se expandió más allá de las aguas del Caribe, cuando los investigadores consideraron la posibilidad de que Carmen hubiera sido víctima de tráfico de personas. El FBI coordinó con Interpol
para distribuir la descripción de Carmen a aeropuertos y puertos de toda América Central y el Caribe. Se establecieron alertas en hospitales y clínicas médicas, considerando que una enfermera cardiovascular con las calificaciones de Carmen podría ser utilizada para proporcionar servicios médicos en operaciones ilegales. Las teorías sobre lo ocurrido comenzaron a multiplicarse de manera exponencial. Los investigadores exploraron la posibilidad de suicidio, aunque la ausencia de una nota de despedida, la estabilidad emocional de Carmen en los días previos y la falta de evidencia de que hubiera accedido a las barandillas hacían esta teoría improbable. También investigaron la posibilidad de que Carmen hubiera abandonado voluntariamente el barco para iniciar una nueva vida, pero sus registros financieros permanecían intactos y no había evidencia de planificación previa para una desaparición deliberada. Una pista prometedora surgió durante la segunda semana cuando un pescador bahameño reportó haber encontrado un estetoscopio dorado en sus redes, aproximadamente a 30 millas náuticas de Nassau. La familia Vázquez viajó inmediatamente a Bahamas para examinar el objeto, pero el análisis forense determinó que aunque el estetoscopio era del mismo modelo general, no tenía las inscripciones personalizadas que Carmen había mandado grabar en el suyo como regalo de graduación de su abuelo. Los meses se convirtieron en años mientras la investigación oficial gradualmente perdía intensidad. Los recursos del FBI fueron reasignados a casos más recientes. La Guardia Costera clasificó oficialmente el caso como desaparición en alta mar, sin evidencia de acto criminal, y las autoridades bahameñas archivaron el expediente como caso abierto pero inactivo. Para 2001, solo la familia Vázquez y un puñado de investigadores privados mantenían esfuerzos activos de búsqueda. Sofía había experimentado una transformación profesional radical. Abandonó definitivamente la carrera de enfermería y se especializó en tecnología de seguridad marítima, obteniendo certificaciones en sistemas de monitoreo, protocolos de emergencia y tecnología de rastreo. Su trabajo le proporcionaba acceso a bases de datos de seguridad marítima que utilizaba sistemáticamente para buscar cualquier información que pudiera estar relacionada con la desaparición de Carmen. En 2003, Sofía recibió una llamada que revivió temporalmente las esperanzas familiares. Un hombre en Panamá afirmaba haber visto a una mujer que correspondía exactamente a la descripción de Carmen, trabajando en el Hospital Nacional de Ciudad de Panamá. Sofía viajó inmediatamente a Panamá y logró localizar a la mujer en cuestión, pero resultó ser un caso de identidad errónea que destrozó las esperanzas de la familia y dejó a Sofía emocionalmente devastada durante meses. Los falsos avistamientos se convirtieron en una característica cruel pero constante de la búsqueda. Durante los siguientes años, la familia recibió más de 40 reportes de personas que creían haber visto a Carmen en diferentes países de América Latina. Cada reporte requería investigación, verificación y frecuentemente viajes costosos que agotaban gradualmente los recursos financieros y emocionales de la familia. Sofía desarrolló un protocolo riguroso para evaluar estos reportes, pero la línea entre esperanza razonable y obsesión destructiva se volvía cada vez más difusa. Para 2010, la familia había gastado más de $200,000 en investigadores privados, viajes de verificación y tecnología de búsqueda. Miguel y Elena se vieron obligados a vender su casa familiar y mudarse a un apartamento más pequeño. El matrimonio de 35 años comenzó a mostrar fisuras significativas bajo la presión constante del duelo ambiguo y la obsesión compartida pero divergente por encontrar respuestas que parecían no existir. Los avances tecnológicos de la década proporcionaron nuevas herramientas, pero también nuevas frustraciones. Las redes sociales permitieron a la familia crear páginas dedicadas a la búsqueda de Carmen, conectándose con otras familias en situaciones similares y distribuyendo información más ampliamente que nunca. Sin embargo, estas plataformas también generaron una avalancha de información no verificada, teorías conspirativas y contactos de personas con problemas mentales que afirmaban tener información sobre Carmen. En 2015,
16 años después de la desaparición, Sofía había logrado establecer cierta estabilidad emocional, trabajando para una empresa líder en tecnología de seguridad naval en 1900, Miami. Su especialización había contribuido al desarrollo de sistemas de monitoreo más sofisticados para embarcaciones de pasajeros, directamente inspirados por las fallas de seguridad que habían permitido que Carmen desapareciera sin rastro. Sin embargo, cada proyecto relacionado con seguridad en cruceros servía como recordatorio doloroso de que su experiencia profesional había nacido de una tragedia familiar no resuelta. El 8 de noviembre de 2025, 26 años después del desaparecimiento de Carmen Vázquez, una confesión inesperada en una conferencia de seguridad marítima en Barcelona cambiaría para siempre todo lo que la familia creía saber sobre aquella noche fatídica. Thomas Henriksen, de 67 años, ex jefe de mantenimiento del Paradise Dream, se acercó a Sofía después de su presentación sobre protocolos de monitoreo preventivo, llevando consigo el peso de un secreto que había guardado durante más de 2 décadas. La Asociación Internacional de Líneas de Cruceros había organizado esta conferencia para discutir los avances más recientes en tecnología de seguridad marítima. Sofía había sido invitada como experta reconocida en sistemas de monitoreo, aunque pocos de los asistentes conocían la tragedia personal que había motivado su especialización profesional. Su presentación se había enfocado en las fallas sistémicas que permitían que las personas desaparecieran de embarcaciones modernas sin dejar rastro detectable. Thomas había asistido a la conferencia como representante jubilado de la industria, pero desde el momento en que Sofía comenzó a hablar sobre el caso Paradise Dream de 1999, había sentido que el peso de su secreto se volvía insoportable. Durante meses previos a la conferencia, había experimentado problemas cardíacos que le habían obligado a considerar seriamente su mortalidad. La perspectiva de morir sin confesar lo que sabía había comenzado a atormentarlo durante las noches de insomnio en el hospital. La crisis cardíaca que Thomas había sufrido en septiembre de 2025 había sido una experiencia transformadora que le había hecho reconsiderar todas las decisiones morales de su vida. Durante los días de recuperación en la unidad de cuidados intensivos, había reflexionado constantemente sobre la familia Vázquez y el sufrimiento que su silencio había perpetuado durante más de un cuarto de siglo. Los médicos le habían advertido que otro episodio cardíaco podría ser fatal, y Thomas había comenzado a prepararse para la posibilidad de confesar su secreto antes de morir. Después de la presentación de Sofía, Thomas se había acercado con manos temblorosas y voz quebrada. Le había pedido que lo acompañara a un área privada del centro de conferencias, donde le había revelado que él conocía exactamente lo que había ocurrido con Carmen la noche del 17 de marzo de 1999. Sofía inicialmente había reaccionado con escepticismo, habiendo experimentado décadas de falsas confesiones y teorías conspiracionales, pero algo en la especificidad de los detalles que Thomas proporcionaba la había obligado a prestar atención seria. Thomas le explicó que la noche del 17 de marzo de 1999 había sido llamado de emergencia para reparar una fuga de vapor en el área de máquinas del nivel inferior del Paradise Dream. Esta llamada había llegado aproximadamente a las 11:55 p.m., coincidiendo exactamente con la ventana temporal durante la cual las cámaras de seguridad habían experimentado su inexplicable falla técnica. Al dirigirse hacia el área de máquinas, Thomas había pasado por la cabina de mantenimiento B4 auxiliar, un espacio técnico raramente utilizado que se conectaba con los conductos principales de ventilación del barco. Al abrir la puerta de la cabina de mantenimiento, Thomas había encontrado a Carmen inconsciente en el suelo, aparentemente después de haber caído por una escotilla de ventilación mal asegurada que conectaba directamente con los pasillos de pasajeros. La escotilla, que debería haber estado sellada y bloqueada según los protocolos de seguridad, había permanecido abierta debido a una negligencia de mantenimiento que Thomas había documentado, pero no había corregido durante las inspecciones previas al viaje. La confesión de Thomas
reveló que Carmen había muerto instantáneamente por el impacto de la caída, golpeándose la cabeza contra una superficie de concreto en la base del conducto de ventilación. El análisis posterior de los planos arquitectónicos del Paradise Dream confirmaría que efectivamente existía una conexión directa entre el pasillo B4, donde Carmen había sido vista por última vez, y la cabina de mantenimiento donde Thomas afirmaba haberla encontrado. Esta conexión había sido omitida de los mapas de búsqueda originales debido a clasificaciones de seguridad que restringían el acceso a áreas técnicas del barco. Aterrorizado por las implicaciones legales de la negligencia en el mantenimiento que había causado la escotilla suelta, Thomas había tomado la decisión desesperada de ocultar el cuerpo de Carmen en el compartimento del lastre del barco. Durante las siguientes horas, mientras la búsqueda oficial se concentraba en las cubiertas superiores y las aguas circundantes, Thomas había trabajado silenciosamente para trasladar el cuerpo y eliminar cualquier evidencia de su presencia en el área de mantenimiento. La confesión incluía detalles técnicos específicos que solo alguien con conocimiento íntimo del Paradise Dream podría haber conocido. Thomas describió exactamente cómo había alterado los registros de mantenimiento para eliminar referencias a la escotilla defectuosa, cómo había saboteado las cámaras de seguridad, creando la ventana de tiempo sin vigilancia, y cómo había accedido a sistemas de acceso restringido utilizando su tarjeta de jefe de mantenimiento durante las horas críticas. El estetoscopio dorado de Carmen, que se había convertido en el símbolo más reconocible de su desaparición, había sido encontrado junto a su cuerpo y se había convertido en evidencia comprometedora para Thomas. Incapaz de deshacerse del objeto sin riesgo de detección, Thomas lo había ocultado temporalmente en su compartimento personal antes de trasladarlo finalmente junto con el cuerpo. El estetoscopio había permanecido con Carmen durante todo el proceso de encubrimiento. Durante el resto del viaje hacia Nassau, Thomas había implementado cuidadosamente su plan para eliminar definitivamente la evidencia. Había trasladado secretamente el cuerpo de Carmen a un contenedor de residuos médicos especializados que el Paradise Dream transportaba según protocolos hospitalarios estándar para la eliminación de materiales biológicos. Estos contenedores eran rutinariamente descargados y procesados por empresas de eliminación de residuos médicos certificadas en Nassau, Bahamas. La logística específica del encubrimiento reveló la planificación desesperada pero meticulosa que Thomas había implementado durante aquellas horas cruciales. Había aprovechado su conocimiento de los protocolos de eliminación de residuos médicos, su acceso a áreas restringidas del barco y su comprensión de los horarios de turnos de tripulación para ejecutar el traslado sin detección. El contenedor específico que había utilizado estaba programado para ser descargado en Nassau el 20 de marzo de 1999, 3 días después de la desaparición de Carmen. Thomas había conservado durante 26 años los documentos de mantenimiento que comprobaban su versión de los eventos. Estos documentos incluían los registros originales de la escotilla defectuosa, las órdenes de trabajo que había alterado posteriormente y las copias de los protocolos de eliminación de residuos médicos que había utilizado para ocultar el cuerpo de Carmen. La preservación de esta documentación sugería que Thomas había vivido durante décadas con la expectativa de que eventualmente tendría que confesar su participación. La verificación de la confesión de Thomas requirió la cooperación internacional entre autoridades estadounidenses, españolas y bahameñas. Los investigadores confirmaron que los registros de eliminación de residuos médicos del puerto de Nassau correspondían exactamente con los detalles proporcionados por Thomas. La empresa bahameña, que había procesado los residuos médicos del Paradise Dream en marzo de 1999, había mantenido registros detallados que confirmaban la recepción y eliminación de contenedores específicos en las fechas mencionadas. El análisis forense de los documentos de mantenimiento proporcionados por Thomas reveló alteraciones consistentes con su confesión. Los expertos en análisis de documentos
identificaron evidencia de modificaciones realizadas con herramientas y técnicas disponibles en 1999, confirmando que las alteraciones no habían sido fabricadas recientemente para apoyar una confesión falsa. Además, los registros de acceso del Paradise Dream confirmaban que la tarjeta de Thomas había sido utilizada para acceder a áreas restringidas durante las horas específicas mencionadas en su confesión. La confesión de Thomas también explicaba las anomalías técnicas inexplicables que habían desconcertado a los investigadores durante 26 años. La falla simultánea de múltiples cámaras de seguridad había sido el resultado de sabotaje deliberado, implementado por alguien con conocimiento técnico específico de los sistemas del barco. Los sensores de movimiento de las barandillas no habían detectado actividad porque Carmen nunca había accedido a las cubiertas exteriores. Su muerte había ocurrido en las áreas internas del barco. Para Sofía, escuchar la confesión de Thomas había sido una experiencia simultáneamente devastadora y liberadora. Después de 26 años de incertidumbre, finalmente tenía respuestas definitivas sobre lo que había ocurrido con su hermana. Sin embargo, estas respuestas revelaban que Carmen había muerto debido a negligencia corporativa y que su familia había sufrido durante más de 2 décadas debido al encubrimiento desesperado de Thomas. La confesión había sido grabada con el consentimiento de Thomas y posteriormente transcrita por autoridades legales. Thomas había proporcionado declaraciones juradas detalladas, había cooperado completamente con las investigaciones de verificación y había expresado su disposición a enfrentar cualquier consecuencia legal de sus acciones. La edad avanzada de Thomas y su estado de salud precario complicaban las consideraciones de procesamiento criminal, pero su cooperación total había sido esencial para proporcionar el cierre que la familia Vázquez había buscado durante décadas. La revelación de Thomas Henriksen transformó para siempre la comprensión de la familia Vázquez sobre lo que había ocurrido con Carmen aquella noche fatídica de marzo de 1999. Después de 26 años de incertidumbre, finalmente tenían respuestas definitivas, aunque estas respuestas revelaran una verdad más perturbadora que cualquier teoría que hubieran considerado durante décadas de búsqueda infructuosa. La documentación que Thomas había preservado durante más de 2 décadas se convirtió en evidencia crucial para las investigaciones que siguieron a su confesión. Los registros de mantenimiento del Paradise Dream mostraban efectivamente las irregularidades que Thomas había descrito, incluyendo la escotilla de ventilación mal asegurada que había causado la muerte accidental de Carmen. Los expertos forenses confirmaron que las alteraciones en los documentos habían sido realizadas con herramientas y técnicas disponibles en 1999, validando la cronología de eventos que Thomas había confesado. Las autoridades bahameñas cooperaron extensivamente con la investigación de verificación, proporcionando registros detallados de eliminación de residuos médicos del puerto de Nassau, correspondientes exactamente con las fechas mencionadas por Thomas. La empresa que había procesado los residuos médicos del Paradise Dream en marzo de 1999 había mantenido documentación que confirmaba la recepción y eliminación de contenedores específicos, aunque después de 26 años era imposible recuperar físicamente cualquier evidencia material. La confesión de Thomas explicó finalmente todas las anomalías técnicas que habían desconcertado a los investigadores durante décadas. La falla simultánea de múltiples cámaras de seguridad había sido sabotaje deliberado, implementado por alguien con conocimiento técnico específico de los sistemas del barco. Los sensores de movimiento de las barandillas no habían detectado actividad porque Carmen nunca había accedido a las cubiertas exteriores. Su muerte había ocurrido en las áreas internas debido a negligencia en el mantenimiento. Para Sofía, el proceso de asimilar la verdad sobre la muerte de Carmen fue simultáneamente liberador y devastador. Después de 26 años de preguntas sin respuesta, finalmente comprendía exactamente lo que había ocurrido con su hermana. Sin embargo, esta comprensión también revelaba que Carmen había muerto debido a negligencia corporativa evitable
y que su familia había sufrido durante más de un cuarto de siglo debido al encubrimiento desesperado de Thomas. El impacto emocional en los padres de Carmen, Miguel y Elena, fue profundo pero complejo. La confirmación de que Carmen había muerto instantáneamente proporcionó cierto consuelo al saber que no había sufrido, pero también generó una ira renovada al comprender que su dolor había sido prolongado innecesariamente durante décadas. Elena expresó sentimientos contradictorios de gratitud hacia Thomas por finalmente confesar y resentimiento por los años de agonía que su silencio había causado. La confesión de Thomas llevó a reformas significativas en los protocolos de mantenimiento y seguridad de la industria de cruceros. Dream Cruise Lines, la empresa operadora del Paradise Dream, implementó inspecciones obligatorias semanales de todas las escotillas de acceso, sistemas de monitoreo redundantes para áreas de servicio y protocolos más rigurosos de documentación de mantenimiento. Estas medidas se adoptaron posteriormente como estándares industriales internacionales. En honor a la memoria de Carmen, se estableció el Fondo Carmen Vázquez para familias de víctimas de accidentes marítimos no resueltos. Este fondo proporciona apoyo legal y financiero a familias que enfrentan situaciones similares de desapariciones en embarcaciones, asegurando que tengan acceso a recursos especializados durante los procesos de investigación. Sofía se convirtió en la directora principal del fondo, canalizando su experiencia profesional en tecnología de seguridad marítima hacia la protección de otros, viajeros. La fundación también desarrolló protocolos avanzados de tecnología de rastreo para embarcaciones de pasajeros. Sofía trabajó con ingenieros especializados para crear sistemas de monitoreo que eliminarían las posibilidades de que personas desaparezcan sin detección en embarcaciones modernas. Estos sistemas incluyen sensores biométricos, cámaras con inteligencia artificial y protocolos automatizados de respuesta a emergencias. Thomas Henriksen enfrentó las consecuencias legales de su confesión con una cooperación total que los fiscales consideraron en sus decisiones de procesamiento. Su edad avanzada, estado de salud precario y cooperación completa con las investigaciones resultaron en una sentencia suspendida con servicios comunitarios extensivos. Thomas dedicó sus últimos años a hablar en conferencias de seguridad marítima, educando a profesionales de la industria sobre las consecuencias devastadoras que pueden resultar del encubrimiento de negligencia. El proceso de duelo de la familia Vázquez cambió fundamentalmente después de obtener respuestas definitivas. Durante 26 años, habían vivido en un estado de duelo ambiguo, sin poder procesar completamente la pérdida de Carmen debido a la falta de certeza sobre su destino. La confesión de Thomas les permitió finalmente comenzar un proceso de duelo saludable, honrando la memoria de Carmen mientras aceptaban la realidad de su muerte. Miguel y Elena organizaron una ceremonia memorial para Carmen en enero de 2026, 26 años después de su desaparición. La ceremonia se realizó en la iglesia donde Carmen había sido bautizada, con la asistencia de familiares, colegas del Hospital General San Lucas y profesionales de la industria marítima que habían sido impactados por las reformas implementadas en su memoria. Sofía pronunció un discurso recordando no solo la tragedia de la pérdida de Carmen, sino también cómo su memoria había inspirado cambios que protegerían a futuras generaciones de viajeros. El estetoscopio dorado que había pertenecido al abuelo de Carmen y que había desaparecido con ella, se convirtió en el símbolo principal de la fundación. Aunque el objeto físico nunca fue recuperado, Sofía encargó la creación de réplicas exactas que se otorgan anualmente a profesionales médicos que demuestran dedicación excepcional a la seguridad de pacientes, continuando el legado de servicio médico que Carmen había representado. La historia de Carmen Vázquez también inspiró cambios legislativos en la regulación internacional de embarcaciones de pasajeros. La Organización Marítima Internacional adoptó nuevos protocolos conocidos como los estándares Carmen, que requieren sistemas de monitoreo continuo, documentación transparente de mantenimiento y protocolos de respuesta inmediata para desapariciones de pasajeros.
Estos estándares se implementaron en más de 40 países durante los 2 años siguientes a la revelación del caso. Sofía encontró en su trabajo con la Fundación una forma de transformar el trauma familiar en propósito social. Su especialización en tecnología de seguridad marítima, originalmente motivada por la búsqueda de respuestas sobre Carmen, se convirtió en una herramienta para prevenir tragedias similares. La Fundación ha proporcionado tecnología de rastreo avanzada a más de 200 embarcaciones de pasajeros y ha ofrecido apoyo a más de 150 familias que enfrentan desapariciones en el mar. El impacto académico del caso se extendió a programas universitarios de ingeniería marítima y gestión hotelera. La historia de Carmen se convirtió en un estudio de caso estándar que ilustra las consecuencias devastadoras que pueden resultar cuando la negligencia corporativa se combina con encubrimiento individual. Estudiantes de todo el mundo analizan los factores técnicos, éticos y humanos que contribuyeron a la tragedia y las reformas que surgieron de ella. Thomas Henriksen falleció en abril de 2027, 2 años después de su confesión, habiendo dedicado sus últimos años a educar sobre seguridad marítima. En sus últimos meses, desarrolló una relación epistolar con Sofía, intercambiando cartas donde compartían reflexiones sobre la responsabilidad, el perdón y la importancia de la transparencia en situaciones de crisis. Esta correspondencia se donó posteriormente a la Fundación como recurso educativo sobre ética profesional. La relación matrimonial entre Miguel y Elena, que había sido severamente impactada por décadas de incertidumbre, experimentó un proceso de renovación después de obtener respuestas definitivas. Con la ayuda de terapia especializada en duelo, lograron reconstruir su conexión emocional, reconociendo que habían sobrevivido juntos a una de las experiencias más devastadoras que puede enfrentar una familia. En 2028 celebraron su 45 aniversario de matrimonio, renovando sus votos en una ceremonia que incluyó un momento de silencio en honor a Carmen. El legado profesional de Carmen como enfermera cardiovascular continuó a través de una beca de estudios establecida en su memoria. La beca Carmen Vázquez proporciona apoyo financiero completo a estudiantes de enfermería especializados en cardiología, priorizando a aquellos que demuestran compromiso con la seguridad de pacientes y la innovación en protocolos médicos. Hasta 2028, la beca había graduado a más de 50 enfermeros especializados que trabajaban en hospitales de toda América Latina. La historia también inspiró una transformación en cómo las familias de personas desaparecidas en situaciones marítimas reciben apoyo institucional. La Fundación estableció protocolos de acompañamiento psicológico especializado, redes de apoyo entre familias con experiencias similares y recursos legales especializados que aseguran que las familias no enfrenten solas las complejidades de investigaciones marítimas internacionales. En el 30º aniversario de la desaparición de Carmen, programado para marzo de 2029, la Fundación planea inaugurar el Centro de Seguridad Marítima Carmen Vázquez en el puerto de Miami. Este centro servirá como centro de investigación, entrenamiento y apoyo familiar, consolidando décadas de aprendizaje derivado de la tragedia en un recurso permanente para la industria marítima y las familias afectadas por desapariciones en el mar. La transformación del dolor en propósito que experimentó la familia Vázquez demostró que incluso las tragedias más devastadoras pueden generar cambios positivos que trascienden la pérdida individual. Carmen, quien había dedicado su vida profesional a salvar vidas como enfermera cardiovascular, continuó protegiendo vidas a través de las reformas de seguridad inspiradas por su memoria. Su legado se mide no solo en las vidas que salvó durante su carrera médica, sino en las vidas que continúan siendo protegidas por los sistemas de seguridad implementados en su honor. ¿Crees que Thomas hizo lo correcto al confesar después de 26 años? ¿O debería haber mantenido el secreto para evitar reabrir heridas familiares? ¿Piensas que las reformas implementadas en la industria de cruceros son suficientes para prevenir tragedias similares? Comparte tu opinión en los comentarios y dinos desde qué ciudad y país nos estás siguiendo. Tu perspectiva puede ayudar a otras familias
que enfrentan situaciones similares a entender que la búsqueda de la verdad, aunque dolorosa, puede llevar a transformaciones significativas que honren la memoria de sus seres queridos.